Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Asesoría Legal con Acompañamiento Emocional. Estoy muy contento porque en mis redes sociales hemos tenido muy buena aceptación y gracias a ello elaboramos este programa especialmente diseñado para ti, porque sé que estás pasando por un momento muy complicado, como lo es un proceso de divorcio, o aún ya habiéndolo terminado continúas con las secuelas de ese divorcio. Entonces, hoy te quiero platicar de algo que es muy importante y lo hemos denominado como la escuela de tus hijos en el divorcio. Vaya tema. Primero que nada, quiero decirte que las personas cuando están en un proceso de divorcio están sumamente alteradas. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no esperaban o aún esperándolas se han como exacerbado, ¿sabes? A lo mejor, poniendo un ejemplo, a lo mejor un poquito burdo, te dicen, oye, ¿pica esta sopa? Y alguien te dice, pues sí, sí pica. Y entonces tú ya vas con esa idea. Pero cuando tú la pruebas y a ti te pica, o sea, a ti te enchila, bueno, pues lo sientes mucho más y dices, es que nunca me imaginé que así se sintiera. Bueno, así es como me han llegado a expresar las personas sus emociones. Dicen, nunca pensé que fuera a pasar yo por una situación así. Y entonces yo les digo que la mejor forma de enfrentar este proceso que estás llevando a cabo es a través del conocimiento. Y precisamente por eso estamos elaborando este podcast, para que adquieras este conocimiento que difícilmente un abogado normal te va a comentar. Entonces, quiero comenzar diciéndote que los jueces toman como base la ley. En este caso, aquí tengo el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. El Código Civil señala los puntos que tiene que tomar en cuenta el juez para resolver un asunto. Y el Código de Procedimientos Civiles señala precisamente cuáles son los pasos que deben de cumplir los abogados para que se lleve un juicio de la mejor manera. Entonces, ¿por qué te hago esta aclaración? Porque los jueces toman en cuenta lo que dice la ley, a contrario de lo que muchas personas creen, que dicen, no, 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 yo por ser mujer a mí me apoya la ley y me tiene que dar la razón. No. O sea, sí es cierto que existe un apoyo para las mujeres de alguna manera especial, pero también lo es que el juez se tiene que basar en lo que señala el Código Civil. Dicho en otras palabras, no se puede brincar lo que dice la ley. Entonces, le quiero dar lectura, aunque lo voy a hacer muy pedagógico, pero le quiero dar lectura a algunos artículos que señala nuestro código para que sepas exactamente qué es lo que dice la ley relacionado con nuestro tema, en este caso, con las escuelas de los niños. Entonces, mira, en primer lugar, te quiero decir que el fundamento legal que utiliza el juez para obligar a una persona a que proporcione educación a los niños es el siguiente. Dice el artículo 164. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto según sus posibilidades. Entonces, ¿por qué es importantísimo este artículo y por qué te lo quiero leer exactamente? Porque aquí dice que la obligación de proporcionarle escuela a los hijos es de los dos cónyuges. En este caso, los cónyuges es el esposo y la esposa, o el futuro ex esposo o la futura ex esposa. Ujú. Ahora, el artículo 164 bis dice los hijos se estimará como contribución económica al sostenimiento del hogar.
Este artículo es importantísimo porque los hombres, en su mayoría, dicen, oye, es que el que da para la educación soy yo, entonces yo soy el que tiene que tomar las decisiones de a qué escuela van mis hijos. Bueno, te quise leer este artículo porque los jueces lo toman muy en cuenta. Dicen, no, espérame tantito. Las mujeres, por trabajar en el hogar o estar al cuidado de los hijos, el juez lo toma en cuenta como si fuera una contribución económica. Entonces, ¿qué hace este artículo? Pues igualar, en este caso, al hombre y a la mujer. Si la mujer, además de desempeñar trabajo en el hogar, cuida a los hijos, bueno, con mayor razón. Pero también en la mayoría de los casos ya muy recientes, los hombres también contribuyen al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos. Esto de que solo las mujeres se dedicaban a eso es un mito. Eso se está transformando y la verdad me parece extraordinario porque los dos tienen que contribuir al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos. Ujú. Ahora, el artículo 303 es muy importante porque dice, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. O sea, si los papás no pueden, los abuelos tienen que salir, como dicen por ahí, salir al quite. Ahora, lo bueno es que también el artículo 304 dice, los hijos están obligados a dar alimento a los padres. Entonces, ¿por qué te leo este artículo en específico? Porque la educación que tú les des a tus hijos les va a facilitar las cosas para que en un futuro no muy lejano, cuando tú ya tengas muchos años y tú ya no seas económicamente productivo, ellos tienen la obligación de proporcionarte alimentos. Entonces, no es que lo hagas por interés, pero acuérdate que vivimos en un universo en donde todo se regresa. Lo que tú haces, tarde o temprano, te llega. ¿Mm? Ahora, el artículo 308 es importantísimo porque dice, los alimentos comprenden, fracción primera, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y los gastos de embarazo y parto. Acuérdense que todo esto es dentro del matrimonio. Y fracción segunda, respecto de los menores, además de los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Entonces, fíjense bien, estas obligaciones son dentro del matrimonio, pero concluido el matrimonio, es decir, cuando se divorcian, estas obligaciones subsisten. Entonces, los alimentos es como una palabra genérica que tiene estas cosas, o sea, comida, habitación, salud, o sea, hospitales, atención hospitalaria y médica, y la educación. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la educación. Y por último, les quiero leer el artículo 311 que dice, los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Entonces, fíjense bien, ¿por qué les comento estos artículos? Porque no nos podemos salir de lo que señala la ley. Entonces, este artículo que les acaba de leer, el 311, cobra especial importancia cuando las personas tienen una posición económica muy favorable. Y les pongo un ejemplo. No es lo mismo que cualquiera de nosotros se divorcie, que gana X cantidad al mes, que tiene gastos razonables, a que haya un jugador de fútbol, por decir algo, a lo mejor en su oportunidad, Hugo Sánchez, por hablar de un mexicano. Cualquiera de nosotros puede ganar 100 pesos, pero él a lo mejor ganaba 10,000 por minuto. Entonces,
Hugo Sánchez, en su calidad de jugador de fútbol profesional y teniendo tantos patrocinios, etcétera, tiene mucho más posibilidades de dar alimentos a sus hijos que nosotros, los normales. O al revés, a lo mejor alguien de posición económicamente, de una posición económica más bajita, bueno, pues no puede dar más de lo que genera. Entonces, les platico todo esto porque estos aspectos, estos artículos son los que toma en cuenta la autoridad al momento de pronunciarse. Entonces, yo te quiero poner ahorita tres casos. ¿Y por qué te pongo tres casos? Porque son los tres casos como más comunes. Y aquí la pregunta obligada es, ¿la causa por la que te estás divorciando es importante? Repito, ¿la causa por la que te estás divorciando crees que sea importante? Y la respuesta es, para el divorcio, no. Acuérdate que ya no hay causales de divorcio. O sea, no importa por qué te estás divorciando, pero para la fijación de los alimentos sí es importante y te voy a explicar por qué. Mira, en el caso número uno, aquí al hombre lo sorprenden siendo infiel. Obviamente, la mujer se súper enoja, la mujer está súper dolida, hay mucho resentimiento. Entonces, ¿qué hace la mujer normalmente en el proceso de divorcio? Bueno, pues trata de desahogar su enojo, su furia, su malestar, bien fundamentado, porque obviamente está dolida, y dice, ah, pues entonces me las va a pagar. Y entonces utiliza el divorcio como medida coercitiva. Quiere, eh, como que quiere perjudicarlo. A lo mejor ¿cómo les diré? No porque lo quiera perjudicar, pero en su interior, algo inconsciente dice, no, este cuate me la hizo. Entonces, fíjate, este es el caso número uno. Pero el caso número dos es al revés. Aquí, a la mujer es a la que sorprenden siendo infiel. Entonces, ¿qué hace el hombre? Ah, el hombre se pone muy digno y dice, ah, sí, pues ahora me las va a pagar. Es una golfa, es una piruja, en fin, muchos adjetivos que utilizan los hombres que se sienten despechados. Y entonces, pero hay una diferencia. Si la mujer es infiel, pues la tachan de que es mala, una mala mujer, no es una mujerzuela. Pero en cambio, si el hombre es el que puso el cuerno, lo pueden tomar como que es un don Juan o es un mujeriego, lo ven como algo, como si fuera un premio, y la verdad es que no. Entonces, fíjense, entonces son, el primer caso, el hombre es infiel, en el segundo caso, la mujer es la infiel, y en el tercer caso, ambos cónyuges deciden divorciarse. ¿Por qué? Por las causas que fueron. Se llevaban mal por incompatibilidad de caracteres, porque ya no se soportan, porque ya no tienen una vida en común, porque sexualmente no se entienden, en fin. ¿Por qué te explico estos tres casos? Porque es muy diferente la posición que toman las partes en el caso uno, en el caso 2 y en el caso 3. ¿Por qué? Porque es lógico. Si tú te estás divorciando porque ya no quieres estar, llegas mucho más tranquilo a tu proceso. Pero si el otro fue verdaderamente culpable, pues tú llegas con la, como dicen por ahí, con la espada desenvainada. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si ya no quieres vivir en pareja o ya no quieres continuar con tu matrimonio, antes de que empieces a andar con alguien o antes de que se dé cuenta la otra parte, inicia tu proceso de divorcio y termínalo. Es la mejor recomendación que te puedo dar. ¿Por qué? Porque si no lo haces de esta manera, los que van a salir perjudicados son tus hijos. En el caso número uno, que cachan al hombre, si ella dice, no, yo quiero que vayan a la escuela fulanita de tal, en donde la colegiatura es súper cara, entonces el hombre, sin querer, se dice que está como dicen por ahí, con la cola entre las patas, va a decir, chispa, sí, sí es cierto, me siento culpable. Y entonces, con tal de, de, de decir, chispa, sí es cierto, cede y entonces firman un convenio con una colegiatura altísima. Entonces, ¿qué pasa cuando tú
te obligas o te comprometes a una colegiatura que no puedes pagar. Tarde o temprano, ese convenio se va a incumplir. ¿Y sabes qué va a pasar? Pues vas a tener problemas a futuro. O al revés, si tú dices, ahora de aquí me agarro para no pagarle una colegiatura cara a mis hijos, entonces aquí la pregunta es, ¿y los hijos qué culpa tienen que te hayan sorprendido con una infidelidad? Y hablo de la infidelidad porque es el caso más drástico, es el caso que más encono producen las personas. Y entonces, pues el que te digan, pues sí, efectivamente ya no te quiero porque tú eres tal, 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 es un golpe súper fuerte. Entonces, que la causal por la que te estás divorciando no influya en la educación de tus hijos. Entonces, te voy a decir cuáles son las expresiones que más dicen las personas que yo he divorciado. La mujer dice, pues si tiene dinero para salir con otra, pues que cuando menos le pague una buena escuela a sus hijos. Entonces, cuando hacen ese tipo de comentarios, yo digo, híjole, no, 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 no. Tú estás tomando la decisión con el estómago. Tienes que ser más mesurado, más mesurada. ¿Y cuál es la expresión más común en el hombre? Ah, no, yo no voy a estar manteniendo al Sancho. Y yo digo, o sea, el dinero que tú le proporcionas a tu esposa o exesposa para tus hijos, es para tus hijos. Pero el que se siente despechado cree que el dinero que le da a la esposa es para la esposa. Y nada más falso que eso. O sea, yo he divorciado infinidad de personas en donde los hombres creen que el dinero se lo dan y que se lo gasta con el novio o con el amante, en fin, no las bajan de locochonas. Y la verdad es que no. Aquí a quien estás perjudicando con esa posición es a tus hijos, a tus hijas. Entonces, no permitas que te gane el enojo. Ahora, te voy a decir cuáles son los principales miedos que tienen los hombres en el proceso de divorcio. Primero, primero que nada, y como causa así súper común, o sea, es la que más veo, es que no se quieren comprometer a firmar un convenio por miedo a que después no la puedan pagar, sobre todo con las universidades caras. Y el segundo miedo es que dicen, ¿y si me despiden del empleo? Yo no quiero comprometer a algo que después no pueda cumplir, porque ahorita pues, sí tengo este trabajo y en este trabajo estoy muy bien, pero ¿y qué pasa si me corren? Entonces, ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento que yo le doy a estas personas. Ujú. Ahora, ¿cuál es el principal miedo de las mujeres? Su miedo es como más emocional. Dicen, ¿y qué pasa si mi hijo deja de estudiar? ¿Y si este señor, porque ahorita ya lo veo con esta mujer, pero se puede ir con otra, y si no cumple con lo que aquí pactamos? Y entonces la segunda pregunta es, ¿cómo me garantizo que este señor va a cumplir? Entonces, bueno, pues déjame decirte que la ley señala varias formas de garantizar a que tu pareja cumpla con esta obligación de proporcionarle educación a tus hijos. Y puede ser, uno, mediante fianza, o sea, comprar una póliza de fianza que garantice esta obligación. Dos, que hagan un contrato de prenda, a lo mejor con un vehículo que te dé la factura original de ese coche y si no cumple, tú puedes disponer del coche y con eso se pagan las colegiaturas. O tres, una que es muy común, que se garantiza con los derechos laborales. Entonces, ¿esto qué significa? Que se le manda un aviso al patrón de la contraparte y entonces se le pide que se le haga un descuento de X porcentaje, del 15, 20, 30, 50, en fin, lo que pacten las partes. Y entonces, en caso de que lo corran, de su liquidación, también te tendrán que dar ese porcentaje. ¿Sale? Ahora, eh, a través de las redes sociales me hacen una serie de preguntas y recopilé las más importantes para ponértelas ahorita en este programa. Una de ellas es, ¿existe la obligación de pagar universidad? Y la respuesta es no. Recuerda
que la fracción segunda que te leí hace ratito del artículo 308 dice que tú tienes la obligación de darle educación. ¿Para qué? Para proporcionarles un oficio, un arte o profesión. Nunca dice estudios universitarios. ¿Sí me explicó? Entonces, como la ley dice que le tienes que proporcionar un oficio, la finalidad del legislador fue precisamente darle los elementos para que una vez cumplida la mayoría de edad, este muchacho pueda tener ingresos propios y pueda subsistir y no lo tengas que estar manteniendo toda la vida. Ahora, otra pregunta que me hacen muy común es, ¿le tengo que pagar una especialidad a mi hijo? Es decir, si ya terminó la universidad, ¿le tengo que pagar un posgrado, una maestría o un diplomado? Y la respuesta es no. Ajá, o sea, la ley como tal no te obliga. Ahora, otra pregunta muy común. Oiga, licenciado, ¿es obligación pagar escuela particular? Y la respuesta es no. ¿Tengo que darle dinero para que monte un negocio mi hijo? Respuesta es no. Otra pregunta que me hacen es, por ejemplo, si estudia odontología, ¿tengo la obligación de montarle un consultorio? Y la respuesta es no. Ahora, si en el convenio de divorcio una de las partes se obligó a darle estudios universitarios a su hijo, ¿le puedo demandar para que cumpla? Y aquí es donde les tengo una muy mala noticia a las personas. El código a quienes protege es a los menores de edad. Entonces, ¿quién es menor de edad? Pues desde que nace hasta que cumple los 18. Si ya tiene 19 años y el papá no le paga la universidad, ¿qué crees? La mamá no tiene ninguna acción para demandarle al padre el pago de esa escuela. ¿Quién podría demandárselo? El hijo. Pero pues ahí está bien complicado, porque ¿cómo que el hijo va a demandar a su papá? Entonces, estas son como las principales dudas. Y te quiero explicar qué es lo que hago yo, que me dedico a dar, además de la asesoría legal, el acompañamiento emocional. Cuando yo tengo clientes de todo tipo, o sea, hay clientes muy espléndidos, hay unos muy codos, hay unos que no saben qué hacer, pero la mayoría de ellos lo que tiene es miedo. ¿Y cómo le hago para que deje de tener miedo? Pues dándole certeza jurídica. ¿Y cómo le doy certeza jurídica a un cliente que no quiere cumplir? Yo le digo, mira, no te confundas. Una cosa es que te estés divorciando y otra cosa es lo que le vas a dar a tus hijos. Por ley, lo tenemos que incluir en tu convenio de divorcio. Pero, y yo les pregunto así como en buena onda, oye, a ver, de 0 a 10, ¿qué tan buen papá eres? Y la mayoría me dice, pues sí, procuro darles todo. Digo, ok. Entonces, esa es qué calificación te das tú. Ahora, ¿qué calificación crees que ahorita te dé tu hijo a ti como papá? Y bueno, pues ahí ya varían los porcentajes, a lo mejor 5 o 8 o 10, ¿no? Según cómo se lleven con sus hijos. Le digo, pues mira, si la calificación es baja, ahorita estás en la mejor posibilidad de incrementar esa calificación. ¿Depende del divorcio? No. ¿Depende del juez? No. ¿Depende del abogado que te va a divorciar? Tampoco. ¿De quién depende? Solo de ti. Si tú eres un excelente padre, con o sin divorcio, vas a seguir siéndolo. Porque, repito, una cosa es que te estés divorciando y otra cosa es la obligación que contrajiste desde el momento en que engendras al niño. Entonces, si tú eres un buen padre, no tienes pretexto para no seguir siéndolo. Y entonces, pues mi invitación es precisamente a que reflexionen. Ahora, muchos dicen, y aparte es un miedo normal, dicen, oye, sí, Alejandro, pero la verdad es que
Ahorita las universidades cuestan 3 pesos, pero a lo mejor dentro de 4 años, cuando mi hijo ya esté, va a costar 10 y a lo mejor yo no voy a tener por qué ganar. Y yo les digo, mira, el universo es tan vasto y tan inteligente que si tú en los últimos 10 años has tenido para pagar colegiaturas de kinder, primaria, secundaria y prepa, no tienes por qué no tener ese dinero dentro de X tiempo. Entonces, yo apelo precisamente a que se den cuenta de quiénes son, quiénes están siendo en presencia de sus hijos, y si quieres mejorar tu calificación, ahorita es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Pues al momento de hacer el convenio y decir, sí, 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 me comprometo, porque además te voy a decir una cosa, si tú adquieres este compromiso de darle una buena educación a tus hijos, no quiero decir que sea la escuela más cara, ¿eh? No, yo digo una buena educación. Entonces, si tú tienes ese compromiso, no sé cómo le haces, no sé qué es lo que te echas a andar, el universo, y el universo te compensa, te dice, ok, tú quieres eso, va. Y a lo mejor te cambias de trabajo, a lo mejor te dan un incremento. Ahora, hay algo que no quiero que se pierda de vista y que también es importantísimo. No es crítica hacia las mujeres, pero sí es algo que no quiero dejar de decirles. En el convenio dicen que él va a pagar las colegiaturas y que le va a dar seguro de gastos médicos y que también le va a dar X cantidad para comer. Y resulta que luego, pues los niños ya no son tan niños, ya empiezan a crecer y dicen, no, pues yo no trabajo porque si trabajo, entonces me va a dejar de dar el dinero, el papá de mis hijos. Yo les digo, no manches. O sea, ya cuando tengo una cercanía con el cliente, le digo, oye, a ver, no lo veas de esa manera. Si tú tienes la posibilidad de echarle la mano al papá de tus hijos, échasela, pero platica con él, dile, oye, mira, yo sé que la ley dice esto, pero ¿qué te parece si yo busco un trabajo? No dejes de apoyar a tus hijos y yo en la medida de lo posible también te voy a ayudar. Porque acuérdense, uno de los primeros artículos que les leí que dice que la obligación de dar alimentos es de ambos cónyuges, o sea, de los dos son papás, entonces no dejen solo a los papás de los niños con esa obligación. La obligación es de ambos. Entonces, en la medida que tú te pones de acuerdo con tu pareja, bueno, con tu expareja, te aseguro que vas a tener resultados súper diferentes. Ahora, ya como para terminar, quiero decirles algo que yo he visto que tiene muchísima aplicación. ¿Cuál es la mejor escuela para tus hijos? Para mí, la mejor escuela debe de cumplir con dos requisitos. Uno, que esté cerca de tu casa y el segundo, que lo puedas pagar con relativa facilidad. Porque si está muy lejos, con los tráficos que hay, cuando menos en la Ciudad de México, es una cosa terrible. Ya que te divorcias y a ti te toca ir por el niño porque quedaste de recogerlo los viernes saliendo de la escuela y luego tú llevarlos y, no, hombre, cuando están lejos, es un verdadero martirio. Y dos, si no la puedes pagar, tarde o temprano vas a tener problemas con tu marido, bueno, con tu ex marido o con tu ex esposa. Entonces, si desde ahorita estás viendo que es muy cara la escuela que te está proponiendo la otra parte, háblenlo, pero háblenlo antes de ir a la audiencia conciliatoria. Esto es algo tan importante y por eso quise hacer este programa, porque las pláticas conciliatorias las tienes que tener antes de que llegues a la audiencia. No es tu enemigo, tu futuro ex esposo o ex esposa. No es tu enemigo, es el papá o la mamá de tus hijos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No te esperes a que te llegue la demanda para sentarse a platicar. Van a platicar sobre el futuro de sus hijos. O sea, ¿qué cosa más importante puede haber que eso? No hay cosa más importante. Yo lo he visto. Los papás que se desentienden de sus hijos, y hablo de papás, papás hombres y papás mujeres, en la medida que se desentienden, dentro de 5 o 10 años, cuando esos chiquitos ya son adolescentes, la pagas, porque entonces los vas a tener que ir a recoger a la delegación, vas a tener problemas de alcoholismo, de drogadicción, de un chorro de cosas. Entonces, ¿qué necesidad tienes
de esperarte a que pasen esas cosas. Y entonces sí, te va a salir carísimo, porque cuando una persona entra, ya sea a los separos o tiene la posibilidad de entrar a un reclusorio o porque hizo algo que no debía, la verdad, híjole, no te lo recomiendo. Entonces, ¿con qué quiero que te quedes? Ponte de acuerdo con tus hijos. Si quieres el apoyo emocional, con mucho gusto nos ponemos a tus órdenes, pero no dejes de hacerlo. Si lo puedes hacer antes de ver a un abogado, mucho mejor. Pero si tu abogado, además de dar asesoría legal, te da acompañamiento emocional, maravilloso. Ya no te puedes estar divorciando de la manera en la que se divorciaban las personas antes. Si un celular ha cambiado en los últimos 10 años, ¿tú crees que el proceso de divorcio es igual que hace 10 años? Claro que no, ya es muy diferente. Entonces, desafortunadamente el tiempo se nos está echando encima y yo lo único que te pido son dos cosas. Uno, que te prepares y dos, que si tienes dudas, me las hagas saber escribiendo aquí abajo, este, de los temas que te gustaría que yo platicara. A mí me encanta cuando las personas me mandan un comentario diciéndome, yo tenía esta duda, pero en tus redes sociales vi que hacías esto y esto y esto y lo otro. Y entonces son cosas que les van ayudando. Yo lo que quiero es que las personas tengan una mejor separación, un mejor proceso de divorcio y como consecuencia una mejor vida. El otro día platicaba con un amigo, con un colega, y yo le decía, mira, el principal defecto que tenemos los abogados es que queremos ganar, pero yo que me dedico a dar acompañamiento emocional, yo no quiero que ganes. Yo lo que quiero es que tengas una mejor vida. ¿Y qué mejor gane que tener una mejor vida? ¿Sale? Entonces, me despido, no sin antes recordarte mis redes sociales. Me encuentras como arroba abogado Alex Gutiérrez. Y en verdad, escríbeme, dime lo que piensas, dime lo que sientes y sobre todo cuáles son los temas que quieras que comentemos. Ahora, si tú te suscribes y además transmites que estoy dando estas pláticas, es precisamente para que se beneficien. Entonces, tú con suscribirte y compartir, no sabes el bien que le estás haciendo a las demás personas para que no les pase a lo mejor lo que a ti ya te sucedió y que sufran lo que tú ya sufriste. Entonces, me despido como siempre recordándote una cosa. Recuerda quién eres.